Dentro de las múltiples etiologías que forman parte del dolor orofacial, nos encontramos con los dolores, las algias de origen neurógeno o neuropático. A su vez, dentro de este grupo de causas de dolor orofacial están las neuralgias. Decimos que es un grupo de enfermedades, en realidad no es un grupo de patologías donde los nervios, los pares craneales encargados de aportar sensibilidad y de informar los estímulos sensitivos provenientes del exterior, están estas vías afectadas y son la causa de los dolores que tienen los pacientes. Dentro de las neuralgias, por lejos, la más común de todas es la neuralgia del trigémino, siendo otras neuralgias como las que aparecen ahí en la diapositiva, la del glosofaringio, la del laringio superior o incluso otros filetes o anastomosis de los pares craneales, mucho menos frecuentes que la neuralgia del trigémino, siendo el diagnóstico diferencial obligatorio en todo paciente con dolor con características semiológicas de ser neuropático. El glosofaringio puede entonces ser la etiología de dolor orofacial. Si bien es mucho menos común, como acabo de mencionar, por lo menos vamos a hacer un breve repaso de este par craneal para plantearnos en el futuro como un posible diagnóstico diferencial en aquel paciente en el que se sospecha que tiene una neuralgia del trigémino. El glosofaringio, el nombre ya nos dice bastante de su función, es un par craneal, el noveno, que está muy bien distribuido por la base de la lengua en la región faríngea y que sabemos que tiene funciones sensitivas, motoras, pero también sensoriales y parasimpáticas. Recordamos de anatomía que es un par craneal que tiene un origen a nivel del bulbo raquídeo, que tiene su origen real está dado por múltiples núcleos, que no es el objetivo de semiología repasarlos, pero que esos núcleos tienen fuerte carga, fuerte información sensitiva que trae el glosofaringio desde sobre todo la faringe, la base de la lengua y otras estructuras a nivel orofacial. Sabemos también que este par craneal, cuando emerge del cráneo, lo hace a través del foramen yugular, y solo para remarcar esto, porque tiene relación después cuando hablemos de las causas de neuralgias del glosofaringio. Allí, cuando emerge del cráneo, en el foramen yugular, agujero rasgado posterior, comparte en un momento, en un lugar muy fino, muy delicado, con vasos sanguíneos, fundamentalmente arteriales, que cuando crecen o tienen anomalías pueden ser la causa de compresión de este par craneal. Muy relacionado entonces con, por ejemplo, la carótida interna y la vena yugular interna. Este par craneal entonces va a cumplir funciones de tipo sensorial. ¿De dónde va a provenir la información sensorial? La va a aportar el tercio posterior de la lengua. Sabemos que los 2 tercios anteriores las papilas gustativas están a cargo del trigémino y el facial, y que el tercio posterior, por detrás de la B lingual, obedece esta inervación al glosofaringio. También, si bien no es una función sensorial, el glosofaringio tiene terminaciones importantes a nivel del seno carotidio. Si recordás por anatomía, esto es una pequeña dilatación, un pequeño ensanchamiento en la carótida, especialmente en la bifurcación, que actúa, mejor dicho, como varoreceptor, influyendo en los cambios de presión, y también puede modificar hacia estimulación parasimpática sobre el corazón. Esto vamos a ver al final de la charla de hoy. Puede tener influencia cuando el paciente, por ejemplo, está con intenso dolor. Eso puede generar una actividad parasimpática, disminuyendo la frecuencia cardíaca y también la presión arterial. Desde el punto de vista sensitivo, el glosofaringio interviene fuertemente en la sensibilidad mucosa de la faringe, de las amígdalas, también del velo del paladar. De hecho, lo vamos a valorar a esta función sensitiva tocando, estimulando suavemente el velo del paladar, y también otros componentes anatómicos
que no son trascendentales en la actividad del odontólogo. Su función motora sí es importante, sabemos que inerva a músculos como el constrictor superior de la faringe y el estilofaringeo. El estilofaringeo es difícil de valorar desde el punto de vista semiológico, además su evaluación aislada también es dificultosa, por eso muchas veces desde el punto de vista motor nos vamos a quedar solo con la evaluación del constrictor de la faringe. También ustedes seguramente recuerdan por anatomía, el glosofaringeo aporta fibras, aporta inervación a glándulas salivales muy importantes como la parótida y también las yugulolabiales, y que no solamente van a intervenir o van a participar en la secreción de estas glándulas salivales, sino que también van a favorecer la producción de saliva y al tener fibras motoras van a favorecer el vaciamiento o la contracción para poder llevar la saliva dentro de la boca. ¿Cómo se va a valorar entonces su función sensitiva y sensorial? La función sensorial, primero, como dijimos, en el tercio posterior de la lengua, se puede llegar a valorar, en caso que sea necesario, con distintas sustancias que embebidas en hisopos con líquidos que tengan una carga salada, dulce, amarga, ácida, umami también, se puede llegar a estimular los bordes de la lengua, la punta de la lengua, para que el paciente pueda identificar los sabores. Esto es complejo de hacer, no el procedimiento en sí, sino porque requiere, por ejemplo, que el paciente no hable, que tenga la lengua afuera, porque si el paciente habla puede llegar a contaminar los sabores que se les han ido estimulando. Entonces, a veces requiere que el paciente señale cuál ha sido, si le ponemos ácido, salado, amargo, dulce, que lo puedan marcar. Y habitualmente este procedimiento, aunque es muy sencillo, van a ver que no se realiza, salvo que el paciente relate alteraciones en el sabor, como por ejemplo la ageusia o disgeusia, como vamos a ver al final de la charla en este video. La evaluación motora sí se realiza, es muy fácil de realizar, para eso se requiere solamente un hisopo o un bajalenguas, y lo que vamos a hacer es tratar de estimular la región que está inervada por el glosofaringeo. Esto es el velo del paladar y también la región de la faringe. Para empezar, el primer reflejo, el velo palatino, como podemos ver ahí en el video, se le pide al paciente que abra la boca y se roza suavemente con un hisopo o con cualquier bajalengua con un poquito de algodón en la punta para estimular el reflejo velo-palatino, que lleva a que el paladar se contraiga, y cuando se contrae lo hace en forma simétrica y la úvula queda exactamente en el medio sin desviaciones. Como podés ver acá, lo que se hace es estimular a nivel sobre todo del paladar blando. El tema es que este reflejo no solamente evalúa el glosofaringeo, sino que también involucra al nervio vago. Por eso las alteraciones por allí no nos permiten solo el reflejo saber si obedecen a trastornos del noveno o del 10º par. Otro reflejo que se valora habitualmente, muy sencillo y con el que vas a tener que trabajar a diario, es la posibilidad de provocar el reflejo faríngeo. El reflejo faríngeo se consigue con cualquier elemento, fundamentalmente lo que más se usa es un bajalenguas, donde se deprime la región posterior de la lengua. Se le pide al paciente que por favor abra la boca, que saque la lengua, que diga la letra A, y ahí podemos ver sin bajalenguas si las paredes de la faringe se contraen en forma simétrica, si se mantiene la úvula en el centro, pero tenemos que saber que esto puede generar una respuesta del orden de las náuseas. A veces nos vamos a ayudar con un bajalenguas para deprimir la lengua y permitir evidenciar mejor el reflejo faríngeo, que está marcado allí. Este reflejo también evalúa al noveno y al 10º par, por lo que hay que tener en cuenta que puede estar alterado cuando hay patologías de los dos pares craneales. Vemos acá en este video cómo se estimula al reflejo faríngeo. Fíjense, simplemente con una buena luz, con un bajalenguas o incluso sin la utilización, se le pide al paciente que abra la boca, que diga la letra A y se ve cómo se contrae la pared faríngea.
Otra manera de valorar, también muy fácil, al glosofaringio es pidiéndole al paciente que tome el vasito de agua que podemos tener ahí al lado de nuestro sillón. Y solamente con esto ya nos sirve para ver, además de poder ver la faringe, podemos ver cómo se produce, si la deglución es normal, si hay salida de líquido, y esto también permite valorar al 10º par craneal. Fíjense que son todas exploraciones semiológicas sencillas que no requieren ningún elemento más que los que vamos a tener al alcance en nuestro consultorio. ¿Cuáles pueden ser las alteraciones del glosofaringio? Bien, si decimos que tienen funciones sensoriales, sensitivas y motoras, vamos a saber que estas 3 funciones pueden verse comprometidas. En la charla de hoy, a la que más interés le vamos a dedicar, va a ser en su función sensitiva. ¿Qué pasa con el glosofaringio encargado, responsable de informar de la sensibilidad mucosa? Ahora es el nervio que está afectado, que está dañado. Esto genera un dolor orofacial de origen neuropático, conocido como neuralgia del glosofaringio, o un nombre más raro, síndrome de Harris, que fue uno de los médicos que lo describió y que infirió que cuál podía llegar a ser la causa de la neuralgia. ¿En qué consiste este cuadro? Es un cuadro doloroso, orofacial, donde el dolor es muy intenso. Dentro de la escala visual análoga hablamos de dolores de 9 o 10 en 10. Los pacientes lo suelen relatar como un dolor que empieza en forma muy paroxística, muy súbita, que se mantiene durante un par de minutos, pero así como en forma brusca se inició, también es su finalización. Por eso lo suelen comparar a una onda cuadrada. El dolor es de carácter quemante. El paciente siente una quemazón, un ardor en las áreas de distribución del glosofaringio. Esto es en la base de la lengua, a nivel de las amígdalas. También lo puede relatar como irradiado o localizado en la región del ángulo de la mandíbula y hasta incluso el oído. Cuando el paciente manifiesta esta boca con ardor, con quemazón, sobre todo en la base de la lengua, puede ser que por allí consulte en primera instancia al odontólogo, si no habitualmente lo comienza a hacer con un médico clínico. Recordemos que la neuralgia del glosofaringio es básicamente una neuralgia que se la compara con la del trigémino, porque es la del trigémino la más importante para el trabajo, el quehacer odontológico y la más frecuente de todas las neuralgias. Esta neuralgia glosofaringea puede aparecer incluso cuando el individuo está durmiendo, aunque lo más común, al igual que las neuralgias del trigémino, es que tengan disparadores o estímulos gatillos. Por ejemplo, se puede dar sobre todo en el momento en que el paciente está deglutiendo, durante la deglución. Puede aparecer también durante la masticación, los movimientos de la cabeza. También pueden aparecer incluso cuando el individuo está bostezando, pero lo más común es que se desencadene por el acto de la deglución. Porque estos pacientes durante el episodio de dolor pueden tener disminución de la frecuencia cardíaca o bradicardia o incluso llegar hasta perder el conocimiento. Esto obedece a la otra función del glosofaringio, que es la de contener ramos en la región del seno carotidio. Debido a la estimulación intensa del glosofaringio, el paciente puede evidenciar durante el momento, el episodio de dolor, pérdida de conocimiento, eso se denomina síncope, o sentirse, percibir cierto mareo, eso se denomina lipotimia, como vamos a ver ahora en la próxima diapositiva. ¿Cuál suele ser la causa más frecuente de esta neuralgia? La compresión del noveno par por alguna estructura vascular. Recordad que al principio de la charla mencioné que en su salida, en su foramen, comparte íntima relación anatómica con vasos arteriales y venosos. Como podés ver acá, y solamente a modo de introducción, porque lo vamos a volver a ver más adelante, la persona puede tener durante el episodio de dolor una manifestación que es lo que, como el paciente lo suele decir, como si fuese un desmayo o un mareo, sin llegar a perder el conocimiento. Es una sensación
de que está por desmayarse, que en ciencias de la salud hablamos de lipotimia. Por ahí los términos mareo, me siento mal o desmayo son muy imprecisos. Conviene hablar cuando un individuo percibe que se va a caer, que está perdiendo la estabilidad, que ve todo borroso y esto le avisa que puede llegar a sufrir un episodio de mareo, hablamos con el término propio que es lipotimia. Ya a un grado más avanzado, cuando hay pérdida incluso de la postura, del tono muscular, cuando el paciente, por ejemplo, sufre alguna situación de dolor muy intenso, como la neuralgia del trigémino, del glosofaringio o incluso en el trabajo odontológico, las situaciones que llevan a dolor intenso pueden disparar reacciones parasimpáticas, produciendo bradicardia y episodios de síncope. ¿Qué es el síncope? El síncope es la pérdida de la conciencia, pero en forma transitoria. Y no solamente se pierde la conciencia, sino que también se pierde el tono postural, como mencionaba recién, la persona se cae, pueden incluso perder el control de esfínter durante ese evento, pero rápidamente, en cuestión de segundos o pocos minutos, el paciente se recupera y lo hace en forma completa. No le queda ninguna secuela, no le queda ningún daño, se recupera completamente y no sabe qué ocurrió en el evento. Eso se denomina síncope. Y la causa del síncope es una disminución abrupta, súbita, pero muy breve de la perfusión cerebral. Toda la perfusión cerebral de golpe pierde su flujo sanguíneo, pero es en forma muy breve. Sabemos que esto no puede durar mucho tiempo porque las neuronas necesitan permanentemente la llegada de oxígeno y de glucosa. Durante unos breves segundos o minutos cae la perfusión y luego vuelve en forma total. El paciente se cae y enseguida se recupera. Esta situación puede aparecer durante un episodio de dolor por neuralgia del trigémino, pero sobre todo en las neuralgias del glosofaringio o durante dolores intensos de otro origen. Por último, las otras alteraciones del glosofaringio pueden ser o pueden involucrar a su función sensorial, que es la pérdida del gusto. Es difícil de valorar en forma aislada porque sabemos que el sabor en realidad tiene mucho que ver con la experiencia individual y que también involucra al trigémino y al facial. Pero en líneas generales, y esto nos sirve para todos estos pares craneales, cuando hay alteraciones del gusto, de la sensibilidad gustativa, puede manifestarse el paciente, los puede relatar el paciente, como la pérdida del sabor, cuando está comiendo ya no detecta los alimentos, y puede llegar a consultar por este motivo. ¿Cómo se denominan las alteraciones sensoriales? La disminución del gusto se llama hipogeusia o hipogeusia. La ausencia completa, o sea, la pérdida de la sensibilidad gustativa, es la ageusia. ¿Y qué es la parageusia? Es cuando el paciente confunde los sabores. Le ofrecemos en estas pruebas sabores o estímulos dulces y él los identifica como ácidos, amargos y los identifica como dulces. Y así confunde los sabores. En esta situación, en este contexto que nosotros estamos viviendo ya hace un tiempo, sabemos que hay enfermedades infecciosas, por ejemplo, COVID, que cursan con alteraciones en el gusto, además de alteraciones en el olfato. O sea que las alteraciones de gusto pueden ser propias de afectación de los pares craneales o por cuadros infecciosos como esto que estamos transitando durante estos momentos. La última alteración del glosofaringio es su alteración motora. Acá ya nos vamos alejando del tema que estamos hablando, que es dolor, pero ya que estamos viendo el glosofaringio, vamos a mencionar las alteraciones motoras que se pueden presentar. En estos casos, el paciente va a evidenciar dificultades cuando está comiendo, cuando intenta deglutir. Y sobre todo, al inicio de la deglución. En las primeras etapas de la deglución, el paciente puede notar dificultades. No tanto por allí dolor, sino una sensación de atascamiento del alimento e incluso a veces la salida de restos de alimentos, sobre todo cuando hay líquidos, cuando ingiere líquidos, por las fosas nasales.
Otras veces el paciente puede evidenciar dificultades durante el habla, para hablar, para articular las palabras, y eso se denomina disartria. Solo lo menciono como para que tengas cuenta el concepto, porque hay muchos pares craneales que pueden producir en su alteración disartria. También pueden evidenciar las alteraciones motoras cuando nosotros hacemos el reflejo faríngeo. Le pedimos al paciente que saque la lengua, que diga la letra A, y vamos a ver que no se contrae en forma simétrica el constrictor superior de la faringe. O cuando queremos hacer el reflejo velopalatino, estimulamos el velo del paladar y notamos que la úvula no está central, no se elevan en forma correcta ambas mitades del paladar, sino que la úvula está atraída hacia el lado sano. Eso tiene un nombre en semiología, se conoce como el signo de Bernet o signo de la cortina, y como vemos acá en la diapo, la lesión del glosofaringio, cuando le pedimos al paciente que hable o lo estimulamos con el reflejo velopalatino, vemos que la úvula y la faringe se desvían hacia el lado sano, ¿sí? Con esto hemos terminado la evaluación y las alteraciones más comunes, sensitivas, sensoriales y motoras del noveno par. Nos vemos la próxima charla. Chau, chau.